Buenas noches a todos. Ya estamos grabando, seguro algunos compañeros más están en el proceso de ingresar. Gracias a todos los de ustedes, los puntuales. Gracias por estar aquí para seguir estudiando juntos. También solo quisiera avisarles que hoy hablé con la señora, la esposa de nuestro compañero Rolando, y recibí la noticia que él se enfermó muy fuerte. eh, Estaba vomitando sangre y dentro de 24 horas nuestro Señor en su misericordia decidió llamarlo a su casa celestial, a su hogar en el cielo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, antes de cerrar esta noche, vamos a orar por la familia de él. No tenemos que orar por él porque ya por los méritos de Cristo está en el cielo. Entonces, la verdad es que no vale orar por él, que está con el Señor, pero sí vamos a orar por su familia, por sus seres queridos, para los que oran hoy. Ah, y gracias a Noches, ustedes. profesor. Muy buenas noches, Natalie. Gracias a todos ustedes que han compartido palabras de ánimo y consuelo con su señora que se llama Zoila, de Guatemala, de Guatemala. Esta noche vamos a seguir con nuestro tema, el legalismo. Nos toca la lección 8. Solamente tenemos una lección más, la lección 9 este miércoles. El miércoles voy a hablarles más sobre el proyecto final. Ustedes van a tomar un examen. Va a haber preguntas y con respuestas breves, respuestas cortas. Y la mayoría de las preguntas van a tratar de cómo responder al legalismo y cuáles son los peligros del legalismo. Y pues, ¿cuál es el opuesto del legalismo? La gracia de Dios. Pero vamos a hablar más sobre cómo hacerlo, cómo entregarlo durante nuestra última clase el miércoles. Hoy, esta noche, mientras vamos con este tema, el legalismo, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor, vamos a enfocarnos en las reglas adicionales y cómo los legalistas quieren poner sobre los hombros de los creyentes más reglas y reglas adicionales que pueden ser una carga muy pesada y no necesaria. Vamos a hablar sobre la motivación de esto, por qué hay iglesias, por qué hay pastores que quieren poner cargas adicionales sobre sus fieles, cuáles son sus intenciones, por qué es peligroso y cómo deberíamos responder. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración. Vamos a usar la oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, cómo está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. Vamos a iniciar revisando el video y vamos a hablar de las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál fue el propósito de la historia en el video? Ustedes escucharon de un pastor nuevo que apenas llegó a su congregación nueva y él dijo algo y todos se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de esta historia? Señor Julio Vargas, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero. El propósito de la historia es mostrarnos cómo el legalismo, entre algunas de las cosas que hace, es añadir reglas que no están escritas en la Biblia, torciendo el significado de lo que Dios dice.
el talento de la hija del pastor. El presidente de la congregación lo vio como algo demoníaco, que atentaba contra la norma que ellos habían establecido en esa iglesia. Los seres humanos no pueden hacer reglas que Dios no ha hecho. Podemos ver en las escrituras, por ejemplo, la danza de cuando Miriam, la hermana de Moisés, danzó con las mujeres. Vemos también a David con qué alegría danzó cuando el arca llegó al palacio real, en alegría, en respeto, en amor, en devoción hacia Dios. Vemos también en la historia del hijo pródigo de Jesús la fiesta, la alegría que dio al padre cuando su hijo volvió y él lo consideraba perdido. Realmente estas cosas de agregar realmente no son correctas y traen cosas negativas a los cristianos. Gracias, pastor. Gracias a usted, muy bien dicho. Sí, esta congregación estaba muy acostumbrada a una regla que no hay en la Biblia. Y pues todas las congregaciones tienen la libertad de decir, para nosotros no queremos tener tal actividad. Pero decir que una actividad es pecaminosa, cuando la Biblia misma no dice que es pecaminosa, ahora estamos cayendo en el legalismo. Muy bien dicho, y gracias también por citar los ejemplos en las escrituras de personas bailando sin pecar, baile que fue agradable a Dios. Muy bien. Y señor Modesto Hernández, adelante. Buenas noches, pastor. Pues sí, el propósito de la historia en el video dice que nos advierte que hay iglesias legalistas donde prohíben cosas que la Biblia no dice. Y es exactamente el tema de la danza, ¿no? Hay muchas iglesias que no lo permiten, ¿sí? Mas, sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Pero también mencionan que estas iglesias, ¿sí? No tan solo prohíben eso, sino que hay otras iglesias que también satanizan todo, ¿no? Hasta dicen que no hay que ver televisión, ¿sí? Porque la televisión es mala, la televisión es del diablo, ¿sí? Entonces, fíjese que son temas, muy, peligrosos, son temas peligrosos. ¿Por qué? Porque si empiezan a satanizar todo, ¿sí? Imagínense entonces, ¿dónde irían los creyentes? ¿No? ¿Dónde se reunirían los creyentes? Mas, sin embargo, el video nos muestra que realmente tenemos que tener cuidado de estas iglesias, ¿no? Muchas gracias. Exactamente. El propósito del video es mostrarnos cómo es una realidad, lamentablemente, la presencia del legalismo a nuestro alrededor y que es posible estar en una iglesia legalista sin darnos cuenta, ¿cierto? Muy bien. Y Jair, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Adelante. Pastor Matt, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Para todos los hermanos, buenas noches. Pues es una realidad en estos momentos en las iglesias. No sé si internacionalmente, pastor, en Estados Unidos se ve, pero aquí en Latinoamérica se ve mucho. No solamente con la cuestión de la danza, se ve con la cuestión del vestido, se ve con la cuestión del diezmo. O sea que prácticamente a veces presionan tanto al feligrés que en cierta forma yo le cuento, pastor, de parte mía, una vez hasta se constriñó mi corazón, porque yo me empecé a sentir, yo dije, ¿será verdad o será mentira? Entonces ahí es cuando uno empieza, digamos, a mirar cómo ahondar más, escudriñar en la palabra de Dios, para que de pronto la gente que es demasiado legalista, no digamos, no le meta a uno en cierta forma mentiras que no están atañadas a la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Jair. Y para ser honestos con ustedes, esto es algo que aprendí
al mudarme a América Latina y comenzar a trabajar acá, que hay muchas iglesias que están poniendo reglas adicionales sobre los hombros de sus fieles. Hasta la ropa, no se puede llevar ropa negra, es pecado llevar zapatos de Nike o es pecado jugar deporte, todo, el tomar, el bailar y como Jair mencionó, necesitamos volver a las escrituras y escudriñar qué dice Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, cómo debemos comportarnos. Y vamos a ver que sí es posible cruzar una línea en que el baile y la danza sea pecaminosa. Es posible cruzar una línea en que el uso se ha convertido en el abuso. Pero vamos a volver a tocar estos temas esta noche. ¿Cómo podemos distinguir entre el uso y el abuso? ¿Cómo podemos distinguir entre algo que es una bendición para nosotros y algo que puede ser una tentación? Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, a propósito de la historia en el video, un verdadero ejemplo, un ejemplo de la vida real de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. Y la próxima pregunta para nosotros, ¿qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Hablamos en la lección anterior que nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, pero este conocimiento de el bien y el mal no es perfecto, es un conocimiento nublado. Pero todavía Dios nos ha bendecido con este conocimiento y con una conciencia cristiana. También nos ha bendecido con su palabra y la palabra puede fortalecer nuestra conciencia, puede ayudarnos a distinguir aún mejor entre el bien y el mal. Y tenemos decisiones ante nosotros todos los días. ¿Debo ir a la fiesta o no? ¿Debo bailar o no? ¿Está bien tomar o no? ¿Y qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Pensando también en lo que Luis Acosta nos dijo en el video. Sí, Natalie Hernández, adelante, muy Sí, buenas. señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, nuestra conciencia cristiana sirve como una guía para poder distinguir entre el uso de algo que Dios nos ha prohibido y el abuso del mismo. Porque, bueno, como vimos, ya yo llevé la ley y el evangelio con el pastor Nat Schulte. Dice que, bueno, hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que sabemos que usadas en exceso o en forma incorrecta ya caen en algo pecaminoso como el emborracharse, esos bailes ya sensuales, prácticamente como es en la actualidad, casi pornográficos, seductivos. Entonces tenemos que entender que esa conciencia nos instruye en que cuando hay un abuso de eso o usado incorrectamente, ya no es correcto para nosotros porque estamos cayendo en, en pecado, en algo pecaminoso. Y no solamente el comprenderlo para nuestras vidas, sino como inclusive en la lectura bíblica dejada, que fue en Romanos 14, el versículo 19 y 20 creo que enfatiza muy bien parte de eso. Dice que la palabra del Señor, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lógico, aquí está hablando, pues, dice comida, pero incluye creo que todos esos aspectos que
para otros y los va a hacer tropezar, como es el caso también de que hay que ver esa parte de la posición de esa iglesia, que aunque era legalista, tal vez tenía muchos en esa conciencia o del trasfondo donde Dios lo sacó, si tenían en su vida algún pecado arraigado como era el emborracharse o inclusive la drogadicción o adicción a la pornografía o a los juegos de azar. Creo que la conciencia nos instruye, ¿no? Que nos dice que Dios nos habla cuando aquel aquel aspecto ya se está volviendo algo prioritario en nuestra vida o está causando dependencia o ya anhelamos aquello que no debe ser la prioridad de nuestra vida. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa aún está en nosotros, pero no podemos estar yendo a buscar la tentación o estar en lugares donde en otro tiempo era nuestra costumbre estar. Eso es mi contribución, pastor. Muchas gracias por esta contribución. Y sí, no debemos jugar con la tentación, ¿cierto? Si algo es una tentación para nosotros, es totalmente mejor evitarlo. Algunas cosas de que hablamos en la mañana, en el turno mañana, tomando por ejemplo la danza y el baile. Hay ejemplos en la Biblia de personas bailando para la gloria de Dios. También sabemos que podemos cruzar una línea y con la danza sensual, con el baile sensual, podemos estar pecando. Entonces, si yo estoy en una fiesta de cumpleaños y mis abuelos están ahí y mis niños están y estoy bailando con mi hija y todos los familiares y amigos y vecinos están, yo puedo disfrutar del baile, pues no bailo muy bien, pero yo podría disfrutar del baile en un muy buen sentido. Pero también necesitamos a veces examinar los corazones y nuestra motivación. Y si un hombre quiere bailar con una mujer que no es su esposa y quiere hacerlo porque tiene un poquito de interés en ella, ahora estamos enfrentando una tentación, ¿cierto? ¿Cuál es mi motivación para bailar? ¿Es porque estoy con toda la familia y estamos disfrutando un buen ratito? ¿O es porque el viejo Adán dentro de mí tiene un poquito de interés en algo que no va a agradar a Dios? Y puede ser igual con muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos la bendición de la tecnología. Ahora nosotros estamos reunidos aquí, 20 personas, 20 amigos en la fe, desde varias partes del mundo. Entonces estamos aquí gracias al Internet, gracias al Zoom, gracias a la tecnología, gracias a los celulares inteligentes, a los celulares móviles, pero también podemos aprovechar la tecnología para cosas pecaminosas, mandar mensajes privados a personas, mensajes no apropiados a personas, usar la tecnología para chismear, para ver la pornografía. Pero no podemos decir que en toda circunstancia la tecnología es totalmente pecaminosa, porque vamos a perder las bendiciones de la tecnología, como estudiar la palabra de Dios juntos con amigos en la fe. Entonces, necesitamos pedir que Dios siga concediéndonos una conciencia cristiana fuerte para ayudarnos mientras tenemos decisiones ante nosotros, como
¿cómo voy a usar la tecnología? ¿Cómo voy a disfrutar de la danza? ¿Cómo voy a tomar de una manera muy responsable, sin ofender a nadie, sin dañar mi cuerpo? Entonces, algunos puntos aquí, hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Ejemplos incluyen, como Natalie mencionó, tomar en exceso bailes seductivos o pornográficos o juegos que llevan a apuestas irresponsables. Nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Entonces, la conciencia cristiana puede ayudarnos a disfrutar de las bendiciones de Dios y también evitar el abuso. Otra pregunta para nosotros: ¿qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Jackie, perdón, veo el mano de Jackie. Adelante, compañera. Gracias, pastor. Yo solo quería opinar con la pregunta anterior sobre qué papel tiene nuestra conciencia, pastor. Yo creo que algo bien importante que tenemos que recordar es que somos llamados y debemos hacer conciencia de ya no caer en esa tentación porque estamos fallando de nuevo ante los ojos de Dios. Debemos pedir a nuestro Señor que nos dé la sabiduría y la fuerza de no caer, porque hay personas que a veces nos empujan, pastor, a hacer las cosas y tenemos que saber alejarnos y buscar su palabra para que eso no nos haga falta en lo que es que no nos haga falta las cosas del mundo. Entonces yo creo que sí tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor, porque como usted lo menciona, en bailes, en la televisión, en la música, todo hacerlo para bien y no caer o no escuchar como la música con vulgaridad, como ahora hay tanta música como el reggaetón, no sé si lo han escuchado, y hay palabras muy vulgares y debemos tener cuidado hasta con nuestros hijos también, porque a veces ellos aprenden esas canciones y yo creo que ante los ojos de Dios, Él no quiere que la generación que venga o que esté usando esa clase de palabras obscenas o que entre ellos mismos estén a veces faltando el respeto. Entonces yo creo que solo hacer conciencia de pedirle mucho a Dios por nuestros hijos, hablarles mucho de Dios, orar por ellos, yo creo que es la mejor herencia que podemos dejar, pastor. Entonces yo solo quería compartir ese pensamiento que tenía con todos. Gracias. Muchas gracias a usted y gracias por mencionar también la responsabilidad que nosotros tenemos para instruir a los niños también. Mi suegra siempre dice que la única cosa que podemos traer al cielo son los niños. Y pues podemos expandir, podemos decir también los amigos, nuestros cónyuges, los vecinos, pero sí, es la mejor herencia que podemos dejar a la próxima generación. Es la fe cristiana que nosotros tenemos. Gracias también por mencionar la música, porque vale mencionar la música aquí, porque en la mañana hablamos de la música y uno de nuestros muy queridos compañeros dijo que, no, es que cualquier música que no sea música cristiana es malo o es mala. Pero hablamos y llegamos a la conclusión de que, pues, hay una variedad de música que no es cristiana, pero también es buena música. Por ejemplo, la música sobre la historia o música sobre los países, hasta la política, o música sobre la vida de un padre, o música sobre
pues incluso música sobre el matrimonio, sobre el amor fiel de un esposo y una esposa. Pero hay mucha música con letra bastante fea también que puede contaminar nuestras mentes. Entonces, esta mañana cuando estuvimos hablando acerca de cómo distinguir entre el uso y el abuso, vimos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y a mí me gusta contar con esta parte de la escritura para distinguir entre el uso y el abuso y para poner en práctica la libertad cristiana que nosotros tenemos. Ok, ¿puedo ver esta película? ¿Puedo escuchar esta canción? ¿Puedo ir a este concierto? Ok. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensan en ello. Entonces, si estamos tratando de averiguar si algo es permitido o si algo puede ser una tentación para nosotros, vale tomar en cuenta Filipenses 4, versículo 8, o otras partes también de las escrituras. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Andrés. Adelante, Andrés. Bueno, yo quería preguntar pastor, a ver qué comenta del uso y el abuso. El uso podría ser por necesidad y el abuso sería porque en caso si habláramos de alguna bebida, pues a lo mejor nos haría bien por necesidad, por salud, pero si ya nos pasamos de más, ya es uso. Y según las escrituras, pues ahora sí que se les quiere limpios de cuerpo y espíritu. Entonces no debemos de envenenar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté limpio, porque si le metemos cosas que ya no debe de estar allí, pues ya es otra cosa, ya sería el abuso de lo que no debemos de usar, inclusive en medicamentos, hasta esto también puede ser malo para Dios. Gracias, Andrés. Estaba cortando un poco su conexión. No escuché todo. Creo que usted mencionó la necesidad y que algunas cosas son necesarias. Exactamente. Okay, pero algún gusto. Sí, pero también a veces puede haber cosas que no son necesariamente necesarias, pero Dios en su misericordia ha decidido permitirnos disfrutarlas, estas cosas. Pero sí, podemos cruzar una línea. Entonces, decir que una sola gota de alcohol es pecado va más allá de las escrituras. Pero decir que, no, es que tengo la libertad para tomar y si voy a un antro, a un bar y estoy tomando en exceso y estoy totalmente borracho y diciendo que no, es que la Biblia no prohíbe el alcohol, ahora he cruzado una línea. Entonces, ¿qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Produce declaraciones generales que contradicen la voluntad de Dios. Y aquí necesitamos tener cuidado porque es muy arrogante, ¿cierto? Agregar algo a la voluntad de Dios. Oramos en el Padre nuestro que se haga la voluntad de Dios. Y somos tan bendecidos que tenemos la voluntad revelada de Dios aquí en la Biblia. Sería muy arrogante decir que la voluntad de Dios no es suficiente. Nosotros necesitamos agregar algo o necesitamos quitar algo porque nosotros sabemos mejor. Es totalmente arrogante esta mentalidad. Y en segundo lugar, por ejemplo, el tomar una sola gota de alcohol es pecado, cualquier baile está mal, cualquier forma de tabaco en cualquier momento es mala, pues queremos cuidar el cuerpo, queremos evitar la tentación sexual, no queremos dañar nuestros cuerpos con el abuso del alcohol, pero a la vez no podemos ir más allá
de la Biblia, creando reglas adicionales. Entonces, esto nos lleva a la próxima pregunta. ¿Qué pasa cuando agrega reglas donde la Biblia no lo hace? El video habla de 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas que el pastor Luis mencionó cuando se agrega reglas donde la Biblia no lo hace? Señor Modesto, adelante. Buenas noches, pastor. Gracias. Bueno, haciendo alegoría de lo juntas y de esta última que dice, ¿qué pasa cuando agrega reglas donde la Biblia no lo hace? Dice en el video que alejan a las personas de la voluntad de Dios. Esa es una. Ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente, ¿sí? Y socavan la autoridad y el significado de la palabra de Dios, ¿sí? Y viendo todo este tema, pues yo puedo agregar la cita de 1 Corintios 10:23, a donde dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Realmente a veces dice nuestro Dios que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y como decía el apóstol Pablo, yo creo que yo también tengo el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? En primer lugar, no vamos a caer en el error o en el pecado, ¿no? ¿Sí? De añadir o quitar las palabras de la Biblia, ¿no? ¿Sí? La Biblia es dice que es lámpara a nuestros pies, ¿no? ¿Sí? Entonces, tu palabra es lámpara a mis pies. Entonces, esa es la parte fundamental que si nosotros tenemos alguna duda, pues vayamos a escudriñar las escrituras a ver qué dice Dios acerca de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, del baile, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen del baile, ¿no? Hay muchas cosas que dicen del vino, ¿sí? Pero si vemos en Romanos 14, dice que a causa de los débiles, ¿sí? A veces uno se tiene que abstener de ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un testimonio que cuando yo iba iniciando en el Evangelio y les iba yo predicando a mis compañeros de trabajo, ¿sí? Y entonces una ocasión, me invitaron a comer, ¿sí? Y dentro de esos alimentos había lo que es las carnitas, ¿no? ¿Sí? Y uno de ellos me dice, oye, pero yo he visto, o yo más bien sé, que ustedes los cristianos no deben de comer carne de puerco, ¿sí? Me lo dice él, ¿no? Y le digo, mira, Dios, y yo le expliqué la palabra, digo, no nos lo prohíbe, ¿sí? Dice, a nosotros los cristianos no nos lo prohíben, sino dice que todo podemos comer, ¿sí? Pero si por causa tuya, si no vas a creer en Dios, porque yo pueda comer carne de puerco, me abstengo de comerlo, ¿sí? Por tu causa, ¿sí? Porque precisamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo y debemos de darles el ejemplo a los demás, porque como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas ante el mundo, ¿sí? Cuando estamos del lado del mundo, nada nos critica, al contrario nos aplaude, pero ya cuando estamos de este lado, lo que es lo que es la familia de Dios, estamos en el ojo del huracán de todos, ¿no? ¿Sí? Pero precisamente Dios nos va enseñando por medio de su Espíritu qué es lo que nos va a convenir, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? ¿Sí? Sabemos que Dios no prohíbe el vino, pero sabemos que Dios también dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por tal motivo, ¿sí? Nosotros ya con esta conciencia nos debemos de abstener de emborracharnos, ¿sí? Si alguno, porque yo he visto, temas de países que ellos en lugar de tomar agua toman su copita de vino en los alimentos, ¿sí? Entonces digo, si por causa de tu estómago, tómate tu copita de vino, si estás acostumbrado de esa manera, ¿no? ¿Sí? Pero si no estás acostumbrado de esa manera, pues dice que abstenerse es mejor de estas cosas, ¿no? Entonces, y la cuestión del baile, pues la música, ¿sí? Sabemos que ha salido por el mundo,
¿sí? Yo cuando andaba en el mundo, pues yo consentía todo tipo de música. Pero ya cuando estoy de este lado de Dios, entonces yo para darle una alabanza a mi Padre Celestial o a mi Señor Jesucristo, le voy a escoger lo mejor, ¿no? ¿Sí? Por eso hay un canto que nosotros entonamos en la iglesia que dice, te daré lo mejor del vino, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la parte, dice, ¿sí? Que debemos, dice, que nosotros vamos a dar lo mejor del trigo al Señor, ¿sí? Si tú le vas a dar algo a nuestro Dios, que es un rey, pues dale lo mejor que tú puedas darle, ¿sí? Si es una alabanza, ¿sí? Si es tu persona, ¿sí? Si es tu diezmo, si es tu ofrenda, dale lo mejor para el Señor, porque Él se lo merece. Entonces, bajo esa conciencia cristiana que tenemos de adoptar, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Él nos va a guiar a toda la verdad, ¿sí? Es lo que yo puedo aportar, pastor. Sí, gracias por aportar. Y necesitamos, por eso necesitamos la conciencia cristiana y por eso necesitamos la sabiduría. Porque va a haber situaciones en que vamos a elegir no usar la libertad cristiana que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo un amigo muy cercano que es alcohólico y si voy a salir para cenar con él, yo no quiero tentarlo, yo no quiero hacerlo caer al tomar en la presencia de él. Entonces, en esta situación, sería mejor para mí decir, vamos a cenar, vamos a comer rico, vamos a pasar un buen rato y vamos a hacerlo sin tomar, para demostrar que podemos tener un buen tiempo juntos sin el alcohol. Pero a la vez, si estoy en un país donde es muy común tener una copa de vino con el almuerzo y puedo hacerlo sin emborracharme, si yo digo que este vino es pecaminoso, ahora estoy convirtiéndome en un legalista, porque estoy creando una regla que no hay en la Biblia. Entonces, vamos a tener que hacer decisiones tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta los débiles que están a nuestro alrededor, pero necesitamos hacerlo sin agregar reglas a la palabra, porque en el momento que vamos a agregar un detallito a la ley de Dios, ahora estamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente y que nosotros sabemos mejor que Dios y por eso necesitamos nosotros arreglar la palabra de Dios. Y eso es pecado. Tenemos advertencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de no quitar y de no agregar. Entonces, sí, como Modesto dijo, puede haber una ocasión en que vamos a tomar en cuenta los débiles a nuestro alrededor, pero necesitamos hacerlo sin agregar algo. Muchas gracias por mencionar las 4 cosas. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolos sin necesidad, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios y hace a las personas autojustificarse. Vamos a resumir un poco de lo que hemos hablado. Y las 2 principales manifestaciones del legalismo son motivar a las personas a la vida santificada a través de la ley en vez del evangelio. Entonces, un legalista dice, tomar es pecado, bailar es pecado, y ustedes necesitan abstener de estas cosas para merecer el favor de Dios. Y una persona motivada por el evangelio va a decir, quiero guardar mi corazón, quiero evitar lo que puede tentarme, no quiero desrespetar a mis amigos, a mi esposo, esposa, a mi Dios con el baile
seductivo con el tomar en exceso. Entonces, vemos esta diferencia entre la motivación. El legalismo dice que tenemos que abstener de ciertas cosas para ser buenas personas y verdaderos creyentes. Y una motivación basada en el evangelio dice, voy a poner en práctica la aplicación más amplia de la ley. Voy a evitar la tentación, pero sí voy a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, estamos estudiando el legalismo y vemos estas dos manifestaciones del legalismo. En primer lugar, motivar a las personas a llevar buenas vidas a través de la ley en lugar del evangelio y exigir lo que la Biblia no exige. Vamos a volver a este dicho que hemos escuchado varias veces. El abuso no prohíbe el uso. Si fuera así, no podríamos usar la tecnología para estudiar en vivo, porque podemos decir que hay un abuso de la tecnología en nuestro mundo hoy en día y por eso necesitamos prohibir el uso de la tecnología. Puede ser igual con los medicamentos. Es que hay muchas personas que abusan los medicamentos, entonces no podemos usarlos, pero los medicamentos han salvado a muchas personas de enfermedades y han salvado la vida de muchas personas. Hablamos antes de iniciar la clase esta noche acerca de las vocaciones que tenemos y que Dios usa vocaciones diferentes para cuidar su pueblo, como la vocación por medio de la vocación de profesor, Dios está brindando la educación a los pequeñitos. Por medio de la vocación de las policías, Dios está brindando la seguridad a las comunidades. Y pues sabemos que no es un mundo perfecto, entonces las personas no van a cumplir perfectamente con sus vocaciones, pero los médicos también son una vocación, o ser médico es una vocación que Dios puede usar para brindar recuperación a una persona. Pero si vamos a decir que, pues, ya que hay abuso, tenemos que prohibirlo totalmente, pues no podríamos utilizar medicamentos, la tecnología. El televisor puede ser muy bueno para la diversión, para ver los dibujos animados, los niños, para programas educativas, para recibir las noticias, pero sabemos que hay muy mal contenido también por el televisor. Vamos a decir que tenemos que prohibir el uso entero del televisor simplemente para evitar el abuso. Mejor usar nuestra conciencia cristiana para averiguar cuáles son los programas buenas y cuáles son las programas malas. Entonces, el abuso no prohíbe el uso. El no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Y una cosita más, hablando de nuevo sobre nuestra conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Sí, Juan Carlos, adelante. Pues pastor, algo que yo creo que nos ayuda mucho, la palabra dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecados, de justicia y de juicio. Entonces, creo yo que, mejor dicho, el compañero que uno debe tener en todo momento en ese tipo de decisiones, pues es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos guía, estar muy pendientes a la voz de Él en cualquier momento de no caer y también a la hora de caer, porque a veces de pronto sí podemos fallar, pero no puede venir tampoco la condenación sobre nosotros y el mismo Espíritu Santo
nos ayuda también a salir en caso de que nosotros caigamos. Entonces yo pienso que esto es una relación personal por eso el Señor Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, están las tres partes del discernimiento. Y en ese caso, pues el Espíritu Santo es la ficha fundamental para que nosotros de pronto no caigamos en abusos y en excesos de lo que Dios nos permite tener y lo que no. Muy bien, y gracias por mencionar que lamentablemente la verdad, la realidad es que sí vamos a caer. No es una excusa. No podemos decir, pues soy solamente un hombre, soy solamente un ser humano y por eso sí voy a caer. Pero ya que tenemos nuestro viejo Adán, ya que somos personas imperfectas, vamos a caer y por eso también necesitamos el Espíritu Santo para consolarnos con el Evangelio, para recordarnos que Cristo nunca cayó en el pecado en nuestro lugar, para asegurarnos de que Cristo tomó la muerte por todos nuestros pecados y fallas allá en la cruz. Entonces, sí, necesitamos el Espíritu Santo para nuestras vidas de santificación. Necesitamos Él trabajando en nuestros corazones con el poder del Evangelio para producir buenas vidas, buenas obras, pero también lo necesitamos para cuando caigamos, porque Él va a consolarnos con las buenas noticias de Jesús como nuestro Salvador. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, solo para reenfatizar, para revisar las consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no lo hace, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas sin necesidad, socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Ahora estamos diciendo que necesitamos algo más, que la palabra no es suficiente si vamos a crear nuevas reglas, y hace a las personas autojustificarse. Entonces, una persona puede decir, es que el tomar es pecaminoso, pero yo nunca he tomado. El bailar es pecaminoso, pero yo no bailo. Entonces, puede conducir a la autojustificación. Vamos a usar la última parte de nuestra clase para hoy, para profundizarnos un poco más. Primeramente, vamos a hablar sobre el por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus intenciones? Pues no podemos ver el corazón, pero podemos llegar a algunas conclusiones. Y la primera es que a veces es simplemente por ignorancia. Las iglesias y los pastores de ellas, las iglesias legalistas y sus pastores, a veces por generaciones han enseñado algo y las personas lo toman por hecho. Es lo único que han escuchado. Por ejemplo, yo conozco a algunos que dicen, no, es siempre malo jugar juegos o jugar con cartas, pero no las cartas para profetizar algo, sino simplemente cartas para un juego sencillo. Y dicen que es pecado porque va a conducir a apostar. Y es lo que han escuchado toda su vida y no saben algo diferente. Entonces, a veces es simplemente por ignorancia y no han escudriñado las escrituras para ver si algo de verdad es prohibido, si algo es mala idea o si es algo por lo que tenemos la libertad cristiana. Número 2, a veces es un deseo sincero de evitar tentaciones. Por ejemplo, el alcoholismo, el abuso del alcohol, es un problema y puede ser un problema muy grave en muchas comunidades. Ha causado mucho dolor y sufrimiento en la sociedad. Entonces, a veces personas van a decir, pues, mira todos los problemas que el alcohol ha producido
a nuestro alrededor. Entonces, es mejor decir que es pecado, es mejor evitar en toda circunstancia. Entonces, puede ser un deseo sincero, pero todavía estamos yendo más allá de lo que dice la palabra de Dios. Mejor enfocarnos en el abuso del alcohol. Y número 3, a veces puede ser por control o por poder. Desafortunadamente, hay líderes en la iglesia que tienen un deseo no sano de controlar las vidas de los demás. Entonces, aquí tenemos algunas de las motivaciones que pueden haber por crear nuevas reglas y desarrollar nuevas leyes. Puede ser por ignorancia, puede ser por un deseo sincero, puede ser por el control o el poder. Pero, número 2, por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia no lo hace? Y ya hemos hablado un poco, pero aquí tenemos algunos puntos. El peligro más grande es que lleva a la autojusticia y el orgullo. Por ejemplo, hay este ejemplo, y creo que hemos hablado de este ejemplo antes en este curso. Hay el ejemplo de un hombre que pertenecía a una iglesia legalista que creía que iría al cielo cuando muriera. Y cuando le preguntaron por qué, él contestó: porque desde que me uno a esta iglesia, he dejado de fumar, he dejado de apostar, he dejado de tomar y he dejado de bailar. Y pues no podemos concluir que él negaba a Cristo como su Salvador. Pero también es obvio que este hombre estaba más enfocado en lo que él hacía por Dios que en lo que Dios, a través de Cristo, había hecho por él. Y tal actitud se acerca mucho a caer de la gracia, porque si alguien tiene la confianza de que él o ella va a estar en el cielo por su buen comportamiento, ahora esta persona está confiando en sí mismo. Y si la persona está confiando en sí mismo, no está confiando en ¿quién? En Jesús. Y Jesús es el único camino al cielo. Necesitamos creer y confiar en Él para la salvación. Pero si estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Él. También una consecuencia de crear nuevas reglas es que agobia las conciencias. Las personas se sienten culpables ante Dios por hacer cosas que ni siquiera están mal y hace a las personas más vulnerables ante el diablo. El diablo tiene muchas herramientas en su caja de herramientas y una de ellas es el legalismo, porque con el tiempo todos nosotros vamos a caer. En algún momento vamos a caer en el pecado. Y si vamos a confiar en nuestro buen comportamiento para la salvación, ¿qué haríamos si hemos caído? Entonces el diablo va a aprovechar el legalismo para decirnos que no somos lo suficientes para entrar en el cielo. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esta táctica del diablo. Y socava y diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con los mandamientos humanos. Básicamente es agregando algo, agregando mandamientos humanos a la santa palabra de Dios. Y algunos puntos más, crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Puede causar que personas sinceras dudan de su salvación. Ya hablamos de eso. Soy lo suficiente bueno, he hecho suficiente
Y el diablo va a aprovechar esta situación y plantar estas dudas. Y finalmente, por muy buenas que sean sus intenciones, está agregando algo a la palabra de Dios. Y aquí tienen dos citas bíblicas que nos adviertan en contra de agregando y quitando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo debemos tratar a las personas que exigen a los demás lo que no exige la Biblia? Y yo quiero compartir dos ocasiones en que Jesús respondió a personas con mentalidades equivocadas. No necesariamente legalistas, pero personas con prioridades equivocadas y con malentendidos sobre el reino de Dios. El primer ejemplo es muy sencillo, es simplemente Jesús en la casa de Marta y María. Y pues Marta confió en Jesús para la salvación. Tenemos una gran confesión de fe por la parte de Marta. Yo creo que Él va a resucitar en el último día, dijo ella en cuanto a su hermano fallecido. Ella confió en Jesús como la resurrección y la vida. Pero un día, cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, y Marta estaba haciendo todo el trabajo, y ella estaba muy preocupada con todo, Jesús habló a ella con mucho cariño. Marta, Marta, estás preocupada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Entonces vemos la paciencia con la que Jesús abordó la situación. Y el otro es de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 21. Cuando alguien se acercó a Jesús con malentendidos fuertes sobre cómo entrar en el reino de Dios. Marcos 10, 21. Y Jesús, al responder a este hombre, pues nos dice la palabra de Dios que Jesús lo miró y con mucho amor dijo. Y sigue la enseñanza de Jesús aquí. Entonces vemos que Jesús siempre respondió con amor. A veces con palabras duras a los fariseos, pero también con su bienestar espiritual en mente. Entonces, en amor. Es posible responder directamente y con palabras fuertes, pero también en amor. Pero ¿cómo debemos tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? Pues queremos tratarlos con amor, con paciencia, pero algunas otras cosas que pueden hacer ustedes, porque seguro van a tener personas en sus vidas que se están aferrando a reglas creadas por los hombres. Puede ser muy útil revisar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hablar sobre la ley ceremonial y la ley civil y la ley moral. Y a veces nos toca explicar que había leyes en ese entonces para el pueblo de Israel que ya no nos aplican y ahora vivimos bajo un nuevo pacto. Y pueden citar Colosenses capítulo 2, 16 y 17, que habla de la ley ceremonial del Antiguo Testamento como una sombra de lo que estaba por venir, Jesús, y puede recordarles que desde que Jesús terminó su trabajo de salvarnos, la ley ceremonial ya no es válida porque ya sirvió su propósito. Podemos también explicar que la iglesia cristiana poco después de Jesús no observaba la ley ceremonial. Más bien, los misioneros como Pablo tenían que luchar contra la falsa enseñanza de que era necesaria la ley ceremonial. Entonces, a veces nos toca escudriñar las escrituras con las otras personas y hacer preguntas. Hermano, hermana, amigo, ¿qué dice Colosenses 2, 16, 17?
¿Por qué Pablo escribió tantas cartas explicando que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento? Entonces, a veces nos toca estudiar la palabra con otros. Este segundo punto que tenemos aquí, los que prohíben lo que la Biblia no prohíbe, alcohol, baile, deben recordar los ejemplos bíblicos que tenemos del buen uso del vino. Por ejemplo, el primer milagro de Jesús en Caná, cuando Jesús convirtió agua en vino y fue el mejor vino que las personas han probado. O los ejemplos de las personas bailando en alabanza ante el Señor y hablar acerca de esta distinción entre el uso y el abuso. Y también, en tercer lugar, todos deben de entender el peligro espiritual de exigir a las personas lo que la Biblia no exige. Y puede hablar acerca de la arrogancia de pensar que nosotros necesitamos agregar algo a la palabra de Dios. Al hacerlo, estamos diciendo que la voluntad de Dios no es suficiente. Entonces, a veces tenemos que discutir con amor, con paciencia, con pasión, pero a veces nos toca discutir con la Biblia como la base. Siempre queremos estar volviendo a la Biblia. ¿Por qué? Porque los que van agregando leyes no están usando la Biblia como una base, porque están yendo más allá de la Escritura. Entonces, si nosotros siempre estamos usando la Biblia como una base, vamos a poder discutir bien, porque tenemos aquí la última autoridad. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de cerrar para esta noche, pensando en las reglas adicionales? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Rosly Rodríguez, muy buenas. Adelante. Buenas, pastor. Yo tengo una duda. Yo en algunas iglesias miro que se danzan y se danzan y se desmayan. ¿Usted qué opina de eso? Y en otras iglesias no se danzan. Como en iglesia evangélica se danzan y se desmayan también. En la iglesia católica o morava no se danzan. Y le dice que no hay presencia de Dios o Espíritu. Y tengo una duda, no sé cómo explicar o cómo entender eso, ¿puede explicarme? Sí, buena pregunta. Y para contestar, necesitamos preguntarnos qué dice la Biblia. Y la Biblia no dice que es pecado bailar. Tenemos ejemplos bíblicos de personas bailando para alabar a Dios, pero también sabemos que podemos cruzar una línea en que el baile es pecaminoso porque es sensual o sexual. Entonces, eso es lo que sabemos desde la Biblia. También sabemos que cada iglesia puede tener sus propias costumbres. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia muy estilo alemán, sin mucha emoción. Entonces, no fue común en mi niñez, en mi iglesia, aplaudar, levantar las manos, tener movimiento mientras cantamos. Eso fue muy, muy extraño para nosotros. No porque era pecado, simplemente por la cultura de los alemanes y simplemente por sus costumbres. Entonces, cada congregación puede tener su estilo diferente, siempre y cuando la congregación no está agregando algo a la Biblia o rompiendo lo que la Biblia dice tampoco. Si una iglesia dice... Sí, y quiero compartir un ejemplo. Una compañera esta mañana compartió un ejemplo que una vez ella fue a una iglesia y esta iglesia tenía danza y que los que estaban, según ellos, los que estaban bailando estaban difundiendo buena energía
y derramando prosperidad sobre los fieles, eso va más allá de lo que dice la Biblia, porque en ninguna parte de la Biblia promete que por medio del baile vamos a ser bendecidos o que vamos a recibir la prosperidad. Entonces necesitamos tener cuidado con los extremos, de decir el baile es pecaminoso en la iglesia, es un extremo y es un extremo equivocado, pero no podemos crear algo que no existe, diciendo que el baile va a bendecirnos aún más o el baile nos hace más fieles. Eso también va más allá de lo que dice la Biblia. Y las congregaciones con sus culturas diferentes van a tener su propia cultura. Y diferencias entre las culturas están bien siempre y cuando son diferencias bíblicas o siempre y cuando son diferencias que no van más allá de lo que Dios dice en su palabra. Marisol, adelante. Bendiciones, pastor y hermanos. Algo que yo quería comentar o acotar, añadir, es acerca de lo que estamos hablando de la danza. O sea, algo que yo lo he vivido, ¿no? Por experiencia propia, en la iglesia donde el Señor me tiene, pues, a través de las alabanzas, sobre todo los desviamientos, adoración, como uno quiera adorar al Señor, porque se trata de nuestro corazón. Más que nuestros labios, se trata de nuestro corazón, ¿verdad? De cómo adoramos en esa actitud. Y ahí es cuando Dios, conforme dice la palabra, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice que Él habita en medio de su pueblo, en medio de la alabanza. Y yo puedo decirlo, declararlo y confesarlo, testificarlo, mejor dicho, que a través de las alabanzas hay liberación en la mente, en los corazones, hay sanidad. Tal vez no hay en ese momento una prosperidad económica, digamos así, pero sí hay una prosperidad espiritual, o sea, hay un derramamiento del poder del Espíritu Santo, donde el Señor llena las copas, llena los vasos. Entonces, yo sí puedo decir con libertad de que a través de la alabanza hay liberación, hay bendición de Dios. Amén, pastor, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Y de hecho, tenemos otros cursos sobre la adoración, pero necesitamos recordar que la adoración es buena. Queremos demostrar nuestra gratitud, nuestro amor a Dios por medio de la adoración, pero también en un servicio, en un culto, es Dios que nos está atendiendo. Es Dios que nos está sirviendo con su evangelio, con su pan de vida, con su agua de vida que brota a la vida eterna. Entonces, en la adoración queremos recordar que somos ricos solamente porque tenemos las riquezas de Cristo y riquezas en el cielo. Queremos evitar un enfoque en nosotros mismos en la alabanza. Queremos estar pensando en lo que Dios está haciendo por nosotros. Pero en otros cursos vamos a abordar más el tema de la adoración. Y alguien más tenía su mano. Si no, vamos a dedicar tiempo el miércoles para hablar sobre el proyecto final y vamos a cerrar el curso hablando un poco más de lo que apenas estaba diciendo, que en nuestra fe estamos con la mirada en el cielo, que no debemos estar buscando la prosperidad aquí en esta tierra, en este mundo. Más bien, debemos estar concentrados en las riquezas de la gracia de Dios. Vamos a hablar sobre la cruz y un poco sobre la teología de la cruz y que pues Dios, pues Jesús mismo no nos ha prometido una vida fácil aquí en la tierra. Va a haber dificultades, pero vamos algún día a estar en el paraíso. Y porque hay una conexión al legalismo, porque muchas veces
el legalismo dice que si podemos cumplir con toda la ley y todos los requisitos extra, vamos a tener una buena vida acá. Y la verdad es que estamos esperando la vida eterna en el cielo. Y vamos a estar ahí por los méritos de Cristo. Dicho esto, vamos a orar por la familia de nuestro compañero Rolando, que ahora está por la fe en Cristo Jesús. Si murió con la fe en Cristo como su Salvador, ahora está sin duda disfrutando el paraíso en el cielo. Entonces vamos a recordar su familia, sus seres queridos en nuestras oraciones antes de cerrar para esta noche. Entonces, oremos. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, dador de vida, te damos gracias por todas las misericordias que le has otorgado a nuestro compañero y amigo Rolando durante su paso aquí en esta tierra. Y especialmente te damos gracias por la misericordia de haberlo llamado a la fe en Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador. A los que están llorando hoy su muerte, consuélalos con la esperanza de la gloriosa resurrección y el jubiloso reencuentro en el cielo. Manténnos conscientes de que somos mortales, para que estemos siempre preparados a morir en la fe y a recibir finalmente la gloria prometida a todos los que confían en tu Hijo Jesús como su Salvador. Todopoderoso Dios, Padre de toda gracia y dador de todo consuelo, trata con misericordia a todos los que lloran, para que, al depositar todas sus preocupaciones en tus manos, disfruten del consuelo de tu amor y de tu paz, la paz que solamente Jesús puede dar. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén y amén. 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 Muchas gracias a todos ustedes. Amén. Voy a subir las grabaciones esta noche y voy a subir también la tarea esta noche. Y nos vemos con el favor de Dios el día miércoles. Que todos descansen. Gracias, pastor, muy amable. Muchísimas Dios los gracias, bendiga, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanas. Dios los bendiga, nos vemos el Igualmente, hermanos. muchas Dios les bendiga, bendiciones. hermanos. Una buena noche. Feliz buenas y noches. bendecido bendiga. descanso. Bendiciones, Una pastor. feliz noche, Dios los bendiga, gracias, Muy pastor. feliz noche.